Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es bueno, hermanos, estar en este lugar. Y hoy es un buen día, ¿no es cierto?, para estar agradecidos con nuestro Dios. Dios bendiga a los esposos que nos abren las puertas de este hogar, ¿verdad? Son hermanos muy agradecidos con Dios. Dios me los bendiga grandemente por siempre abrir las puertas de su casa para una parte de la iglesia de Cristo. Vamos buscando nuestras Biblias, mis amados hermanos, y vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento. Por ahí está sonando un celular, ¿verdad? Ah, juguete. Ok. De esos no habían cuando uno era pequeño, ¿verdad, hermano? Ya, nosotros no vimos de esos juguetes, nosotros vimos los caballitos aquellos, ¿verdad? Verdes que uno se montaba y se iba en la bajada uno y caía con todo. Hechos capítulo 6, mis hermanitos, por favor, ahí en sus Biblias. El título en esta noche es Salvación del Odio. Es un tema muy lindo. Es un tema, hermanos, del cual la palabra de Dios nos va a enseñar mucho en esta noche. Y si usted tiene su Biblia, por favor, abra en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9. Y conforme lo tiene, se pone de pie en reverencia, por favor, a la palabra de Dios. El que no tiene Biblia, vaya escuchando lo que la palabra de Dios dice. Es un texto muy claro. Un texto muy profundo también, que da una rica enseñanza a nosotros como nuevas criaturas que somos en Cristo. Le damos lectura a la palabra de Dios al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo del 9 en adelante. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido, dice el apóstol Pablo, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Cómo decía? Saulo, Saulo, este es Jesús hablando, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ya vamos a ver qué es esto. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? 26. Vamos por el versículo 15 del capítulo 26. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Vaya, oiga, no es malo decir eso, ¿eh? Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, refiriéndose a los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, mire la importancia, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, este es Cristo hablando, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Puede tomar asiento la iglesia del Señor. La esencia del mensaje en esta hermosa noche, mis hermanos, es: Jesús vino para salvarnos del odio que atormenta. Repito el título de este mensaje: Jesús vino para librarnos del odio que nos atormenta.
Levánteme la mano aquí, ¿cuántos alguna vez han sentido odio por alguien? Aleluya. Antes pues, no ahorita, va. ¿Cuántos alguna vez que me cae mal? Si solo verle me da basta, decía la gente. No sé qué quería decir eso la gente, pero si solo verlo me retuerce, dice el estómago. Me dan ganas de ir al baño, decía otra gente. Es por el esfuerzo que se hace aquí adentro. Porque cuando la gente odia, ¿sabe de dónde odia? Desde aquí, desde las entrañas. De aquí se odia. Y por eso el retorcijón, hermano, no es broma. Parece broma, pero no es broma. Pero Jesús vino, dice la palabra, para salvarnos del odio que atormenta. ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pablo antes de venir a Cristo? ¿De qué es lo que padecía, mis amados hermanos y amables oyentes? ¿De qué padecía el apóstol Pablo antes de ser un gran siervo del Señor Jesucristo? Lo que el apóstol Pablo tenía antes de venir a Cristo, aparte de tener una religión, lo que él tenía era, diga conmigo, fanatismo. Eso, fanático, eso era el apóstol Pablo antes de venir a Cristo. El fanatismo es la defensa extremada de una idea que puede conducir a la violencia. Mucho cuidado con esto. Las personas fanáticas, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque también hay cristianos fanáticos y hay que tener mucho cuidado con eso. Las personas fanáticas suelen tener muy bajos niveles de educación, pero algunas veces sucede que son personas muy educadas, pero pueden también ser grandes fanáticos. Así como son de educados, son grandes fanáticos. Para que me entienda un poco, la palabra fanático la vamos a asociar con el fútbol. En el fútbol existe mucho el fanatismo. Y el fanatismo en el fútbol es que uno llega a los extremos de que solo porque mi hermana pertenece a un equipo, o le va a un equipo, o le agrada un equipo, y yo soy, futbolísticamente hablando, de otro equipo, ya me cae mal. Eso es fanático. Se da en el fútbol. ¿De quién somos? De la Alianza, apoyo del FAS, ¡pum! Y la trompón, Dios guarde. ¿De quién somos? Del Mansa y vos del Real. ¡Pum! No, ¿qué es eso? Fanatismo. Amén. Eso no debe existir en el cristianismo, pero lastimosamente también se mete, ¿qué cosa? El fanatismo. Que como el hermano de la iglesia profética, no le hablo. Que porque el hermano va a camino a Sion, pues yo tampoco, aleluya. La hermana como es de apóstoles y profetas, no me meto con la chusma. Peor los del taber. Me estén viendo. No, nada. Cuidadito. Fanatismo. Óigame, no somos los primeros que padecemos de esto. El apóstol Pablo ya lo tenía antes de ser transformado por Cristo. Entonces suele ocurrir, hermano, que cuando hay fanatismo es que hay otros intereses, y el apóstol Pablo lo tenía. No tanto defendía a Jehová de los ejércitos, no tanto defendía al Dios de Israel, sino que los intereses que iban dentro de esa idea o de esa religión. Y se defiende a capa y espada. Y el otro, si no es a lo que yo pertenezco, es mi enemigo. Eso era el apóstol Pablo. ¿De qué estamos hablando? Él era judío, por lo tanto practicaba el judaísmo, que es esto, la ley de Moisés, y perseguía ahora a los cristianos que eran los seguidores de Cristo. A Saulo de Tarso, los cristianos le caíamos mal. Si ahorita existiera el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, y usted y yo somos cristianos, ya no estuviera ni uno aquí. Arrastrados los hacía, literalmente, no es lenguaje figurado, los arrastraba, dice la palabra. Al que mejor le iba, lo garroteaba. Al que mejor le iba, lo echaba preso, y al que le iba peor, lo mataba. Daba mi voto, dice el texto por ahí. Esa es una manera de introducción. Pero el primer punto es las presiones del odio. Vamos a atacar primero la raíz del problema, el odio. Mucho cuidado con esto del odio. Por eso les hacía la pregunta: ¿cuántos alguna vez hemos odiado de corazón? ¿Se puede odiar de corazón, hermano? Sí, es así como usted puede amar con todo su corazón, también puede odiar con todo su corazón. Dicen que del
amor al odio hay una línea bien delgada. Y del odio al amor también hay una línea bien delgada. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, hermano, es una de sus defensas contra un gran hombre. Pablo, transformado al cristianismo, tuvo 6 defensas ante grandes personalidades de aquel entonces. Aquí está dando su 5ª defensa ante un rey que se llama Agripa. Diga conmigo, Agripa. No es Gripa, oye, Agripa se llamaba este rey. Es el mismo rey Herodes, el mismito. Ahora, lo que él está haciendo es, hermano, defendiéndose, porque el rey Agripa era un gobernante romano en tierra de Palestina que gobernó en tiempos del Nuevo Testamento. Pero aunque el rey Agripa gobernaba para los romanos, el rey Agripa practicaba la religión del judaísmo. Ese es el contexto. Esto es lo que envuelve esta historia. Y entonces, hermano, el apóstol Pablo, ahora ya no judío y practicando el judaísmo, se defiende delante del rey que es puesto por los romanos y practica el judaísmo. Se está defendiendo contra lo que le puede hacer este rey. Imagínese, rey y practicando lo que ahora el apóstol Pablo ya no practica. Practicaba el judaísmo. ¿Qué es eso, hermano? La ley de Moisés. Desde Génesis hasta Deuteronomio, eso practicaban, los ritos, las costumbres, eso practicaban. Y ahora el apóstol Pablo ya no más está dando su énfasis a esto, sino que está siguiendo, amados hermanos, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados. Ahí está. Es por eso la defensa. Eso explica la defensa. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Los seguidores de Cristo. ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? Las buenas nuevas de salvación. Saulo de Tarso era un hombre muy educado en temas religiosos. Dice la Biblia, fariseo de fariseos. Así dice la palabra, mi hermano. Era un rabí, es decir, un maestro de la ley. El apóstol Pablo practicaba la ley, enseñaba acerca de la ley, y de hecho, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, sobrepasaba mucho, dice la palabra, él mismo, a muchos rabinos, a muchos maestros de su tiempo. Él los sobrepasaba. ¿Qué significa esto, hermano? El apóstol Pablo, dice la Biblia, que era fariseo de fariseos. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Maestro de maestros. ¿Alguien escuchaba el canto de antes, jefe de jefes? ¿Alguien de los hermanos Tigres del Norte? ¿No? Es para que me entienda. Jefe de jefes, ¿qué significa? Jefe de otros jefes. Maestro de maestros, ¿qué significa? Él es maestro de aquellos que enseñan. Él estaba arriba todavía. Ese era el apóstol Pablo. Esa era su carta de presentación. Entonces, él lo entendió. Como muchos judíos y como muchos líderes cristianos, como muchos líderes del judaísmo de aquel entonces, no habían entendido, hermanos, el evangelio de Jesús. Ellos no habían entendido que la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, mis hermanos, eran el ayo. Ayo significa, hermanos, una persona que guía a un niño que está aprendiendo a caminar. Es aquella nodriza que tomaba de la mano al niño cuando empezaba a dar sus primeros pasos y le enseñaba a caminar. Eso era un ayo en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, y la ley de Moisés guiaba al pueblo, intentó guiar al pueblo judío con la ley de Jehová, y para llevarlo y apuntarle a ¿quién? A Cristo y el Evangelio. Por si no me entendió. El Antiguo Testamento y la ley eran un ayo, y eso lo dice la palabra de Dios también. Es decir, como aquella nodriza llevaba y aprendía que aquel niño pudiese caminar y le tomaba de la mano hasta que podía caminar, eso era la ley de Moisés. Llevaba al judaísmo, al pueblo de Dios, a que entendieran quién iba a ser Cristo y el Evangelio de nuestro Señor. Era una sombra, dicen otros.
una sombra de aquello que habría de venir. Entonces, esto es importante. Cristo y su evangelio, esto es lo importante. Pablo en su momento, hermanos, por ser practicante de una religión, siendo líder, un fariseo celoso, desarrolló una intolerancia. Fue extremo. Esa religiosidad le llevó a odiar a los cristianos. Aquellos que habían creído en Jesús como el Mesías. Mesías es, hermanos, en hebreo ungido y en griego es Cristo. Las dos palabras significan ungido. ¿Y qué es ungido? Aquel destinado para hacer algo importante en la obra del Señor. Un trabajo importante. ¿Qué trabajo importante venía a hacer Cristo, mis hermanos? ¿Cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo, del ungido? Salvar al mundo. ¿De qué? ¿De qué? De sus pecados. De mis pecados. Pero mira lo importante acá, versículo 1. Contando un poco de su vida, el apóstol, yo, dice el versículo 1 del capítulo 26, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra ¿quién? El nombre de Jesús de Nazaret. Mire las cositas que hacía, para que tenga una idea. Encerré en cárceles a muchos de los santos. Cuando habla de santos, está hablando de cristianos, de creyentes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. No solo daba su voto, sino que él mismo, hermanos, participaba en esto. Les echaba preso. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, que era donde se reunían porque no tenían templo, les forcé a ¿qué? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extremas. Este hombre se hacía bien la obra, mis hermanos. Era apasionado el apóstol Pablo. Algo importante, mis hermanos, que cuando venimos a Cristo, Dios, mis amados hermanos, te respeta tu carácter. Respeta sus cualidades. Lo único que Dios hace es hacer un balance, hermanos, para su honra y su gloria. Así como el apóstol Pablo fue en una religión que se llamaba judaísmo, así también de importante fue cuando fue, hermanos, un hombre siervo de Dios. Tuvo el mismo carácter. Hoy lo golpeaban por predicar a Cristo en una ciudad, al día siguiente se sacudía, como bien lo enseñaba la hermana Rosana, y volvía a entrar a la misma ciudad. ¿Cómo se llama eso, hermano? Diga conmigo, carácter. Otra vez, carácter. Es por eso que no se entiende cómo nosotros, principalmente los hombres y también muchas mujeres, ¿verdad?, son de mucha valentía, mucha fuerza, mucho carácter cuando están en el mundo, pero cuando vienen a Cristo se hacen aguados, hermano. Aleluya. ¿Va que no hay viendo aquí, hermano? No han venido, nos están viendo. Aleluya. No, hermano, Dios no cambia los caracteres. Cuando digo esto es que no cambia nuestra manera de ser o de conducirnos o de hablar. No me malentienda. Así como usted es en su carácter cuando fue antes de venir a Cristo, así es ahora en Cristo, pero para las cosas buenas de Dios, para la obra del Señor. Eso es. Ahora, el punto 2, una salvación que liberta. Y esto es importante también. Una salvación libertadora. Aquí viene. Dice la palabra que Saulo iba a Damasco buscando hacer daño a los demás cristianos. Versículo 14, por cuestión del tiempo. Dice la palabra allí, 14 del 26. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, como dice, ¿por qué me persigues? Aquí viene la parte importante. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es esto de cosas, mis hermanos? Bueno, es como lo que nosotros conocemos, ¿verdad? El término es un poco feo, ¿verdad? Pero para que no se oiga feo, lo voy a decir así. Es como que usted, ¿verdad?, agarre un palo, le saque punta, lo entierre, deje la punta y le dé patadas. ¿Qué le va a pasar a su pie?
se va a lastimar. Yo sé que ustedes están pensando en la otra forma, ¿verdad? Pero lo dice lo más cristianamente posible. Saca ese palo, le hace punta, lo entierra y le pega patadas, así, ¿verdad? Se va a puyar, se va a lastimar, se va a sacar sangre. Eso está diciendo aquí el apóstol, Jesús, mejor dicho. ¿Qué está diciendo? Se refiere a hacerse mucho daño uno mismo. ¿Con quién se estaba metiendo el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia? Con Cristo, hermano. Y Cristo le dice, mire qué importante esto. Cristo mismo se le aparece al apóstol Pablo y le dice, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Cuando la iglesia es perseguida, hermanos, por quien sea, simple y sencillamente se está metiendo con Dios. Imagínese a un humano, por muy fuerte y por muy malo que sea, metiéndose con Dios. ¿Quién va a perder? ¿Quién pierde entre una lucha entre un hombre y Dios? Pierde el hombre. Esto es para los amigos. Cuidadito con maltratar a la iglesia. Cuidadito con ofender a un cristiano porque sabe que no le va a responder de la misma manera. Cuidadito con insultarle, cuidadito con verle de menos. Y lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero su final no va a ser bueno porque se está metiendo más que con el hermano Genaro, con el hermano Nelson, la hermana Roxana y así todos los que estamos aquí, se está metiendo con Dios. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿A quién perseguía Pablo? Por ser judío y judaizante. ¿A quién perseguía? A la iglesia del Señor. ¿Y con quién le dice Jesús se está metiendo? Te estás metiendo conmigo. Y el que va a salir lastimado eres tú. Era Pablo, perseguidor de la iglesia. Ya dijimos, echaba en la cárcel a los creyentes. Les obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. ¿Qué es blasfemar? Decir palabras malas en contra de Jesús. Como por ejemplo, Jesús no es Dios. Jesús no es el ungido de Jehová. Jesús no es que murió y mucho menos resucitó. Mire, esto es importante. Porque en la religión farisea, el fariseo enseñaba, en la religión o en el judaísmo, el fariseo sí creía en la resurrección. Ahí lo dice la palabra. Los que no creían eran los saduceos, pero los fariseos sí creían en la religión. Y aunque el apóstol Pablo creía, porque era judaizante, era judío, hermanos, el apóstol Pablo obligaba a los creyentes a decir, Jesús no es el Hijo de Dios, y Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, Él tampoco resucitó. Ahí está. Era asesino de cristianos. ¿Quién estuvo en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana? ¿Quién estuvo? Este mismo Pablo. O sea que este Pablito, hermanos, en este tiempo, Saulo, era tremendo. Pero a la hora de venir a Cristo también era tremendo. Tenía pasión practicando una religión. Ahora viniendo a Cristo también tenía pasión por Cristo. Tercer y último punto. Del odio al amor. Termino con lo que les pregunté al principio. ¿Cuántos hemos odiado alguna vez? Levánteme la mano, no lo voy a ver. Siempre, alguna vez hemos odiado a alguien. Hemos odiado. Pero ahora en Cristo ya no. Pablo odió la iglesia tremendamente. Pero cuando Cristo se le apareció, los amó en Cristo. Bueno, tanto miedo le tenían al apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, que el que le mandan a sanarlo de la vista, recuerdo yo, cuando queda ciego, como dice, como escamas en los ojos, cuando mandan a un Cornelio, si no mal recuerdo el nombre, y lo mandan a orar por él para que sea sano. Gracias, hermana. No quería ir, ¿verdad? No quería ir, como que la hermana Rosana y las hermanas que van a orar, ¿verdad? Las manden ahí a donde una bruja que mata a cristianos. ¿Va a querer ir, hermano? No, si dice que ni una cristiana ha vuelto, dice, y fueran a orar, hermano. Así era el apóstol Pablo. Entonces no quería ir. Pero miren el odio al amor. ¿Quién tuvo el encuentro con Cristo? Saulo. Saulo despierta la realidad. Ya no había odio en su corazón. ¿Quién le hizo a Pablo cambiar del odio al amor? ¿Quién lo hizo? Solo mi Dios, mi hermano.
Si a Pablo le hubiera ido a predicar a alguien más el evangelio, quizás no se hubiera convertido, hermano, y así somos muchos. Como dijo el hermano, ¿cuántas veces los invitaron de jóvenes a la iglesia? Decíamos que no. ¿Cuántas veces los invitaban a alguna? No. ¿Qué está esperando esa hermana, ese joven o esa jovencita o ese varón, esa hembra? ¿Qué está esperando después de tanto llamamiento, de tanta invitación? Pasa el hermano Nelson, pasan otros hermanos de la iglesia, lo evangelizan otras personas. ¿Qué está esperando para salir del odio? Que lo evangelice Cristo, aleluya. Ahora el evangelismo de Cristo, cuando llamando a sus siervos, ¿verdad?, que más o menos andan en mansedumbre, el evangelio de Cristo, cuando lo vaya a evangelizar Cristo, lo va a tirar al suelo. Por lo menos lo va a dejar choco. Bueno, ya ha pasado, no estamos hablando mentiras o herejías, hermano, falsedad. No, ¿cómo han llegado unos a Cristo? Mancos. ¿Cómo han llegado otros a Cristo? Sin un pie. ¿O no, hermano? Le hemos visto los testimonios. ¿Sí? No sé si les he contado ese testimonio. Un sobrino de mi mamá, la hermana Matilde, ese era de los que les tiraba la puerta a los cristianos en la nariz cuando los llegaba a evangelizar. Allá en Usulután, porque la gente de Usulután es brava, fíjese. Yo solo nací allá, y hermano, y me vine para acá. Yo no voy a pensar mal, usted tampoco. No, porque ya es cristiano. Denle un buen aplauso a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Ya Dios me lo transformó, qué bueno. Mire, siendo con este primo, no, bolo. Bueno, en fin, lo que uno practica en el mundo, bolo, mujeriego, ¿qué más? Recoge cagullas, come cuando. No, hermano, ya conviértanse, hermano. Pero bien lo entendieron, ¿verdad? Todo eso y más era el primo. Hermano, se sube a querer arreglar el canal del televisor, porque en ese tiempo no había cable, hermano. Estoy hablando más semanas de una década, 10 años o 12 años. Para arreglar el tele, se sube. Antes se subía a uno, no sé por qué lo mandaban allá, ¿verdad? Pero él ya tenía su esposa y todo, y se sube a arreglar la antena del tele. Se mira bien, sí, movete. Ahí estaba el primo, ya acompañado y todo, con la que ahora es su esposa, el Cristo. Mire, y topa la antena al cable máximo de correr, explotado todo. Le salió por acá, le salió por acá, le salió por acá. No tiene ni 2 manos ni 2 pies. Y aplaude más fuerte que los cristianos. Ahora es el primero en el culto. El que primero entra y el último que se va. ¿Y cómo aplaude? Sí. Con gozo, hermano. Yo le pregunto, amigo que me escucha, amiga que me escucha, ¿vas a recibir a Cristo o vas a entregarte a Cristo con los hermanos que con amor te invitan, o vas a esperar el evangelismo de Cristo? Ahí está. Termino con esto. Pero mi Dios le da una nueva orientación al apóstol. Versículos 16 y 18 para terminar. Para esto dice, he aparecido. Aquí está Jesús hablando, hermano. Aquí no es ningún apóstol, no. Aquí es Jesús hablando en el 16 y el 18. Mire cómo dice. Para esto he aparecido a ti, le dice Jesús a Saulo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y va a continuar la obra de Dios, la obra de Cristo en él, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esta parte me interesa mucho, mire, y me impresionó mucho que dice la Biblia. Y de la potestad de Satanás. Este es Cristo hablando a Saulo. ¿A quién? A Dios. O sea, del poder que Satanás tiene en esas personas, a que pasen a quién? A la autoridad y a la cobertura de Cristo, de mi Dios. Para que reciban, oiga, por eso es que no hay ningún otro salvación, mis hermanos. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. La fe en otra cosa, la fe en otra gente que no sea Cristo, no trae salvación. Ahí lo dice ¿quién? ¿Usted, predicador? No, la Biblia. ¿Y quién está hablando aquí? Mi Cristo. Ahí está. Perdón de pecados, termina el texto, y herencia entre los santificados. A partir de este momento, mis hermanos, la vida de Saulo estaría orientada a servir y a bendecir a los demás. Era exactamente lo contrario
de lo que había hecho hasta este momento. ¿Qué había hecho Pablo hasta este momento? Desastres, hermano. ¿Qué más? Costumbres de hombres. ¿Qué más? Ritos humanos. Cumpliendo mandamientos de hombre antes de los mandamientos de Dios. Invalidaban los mandamientos del hombre. Todavía se da eso. Antes de cumplir el mandamiento de Dios. Pero en este momento ese odio pasó a convertirse en amor. ¿Dónde encontró esto? En Cristo, que encontró su libertad y una auténtica paz. Hermanos, se debe reemplazar lo malo por lo bueno. En este caso, los sentimientos y las emociones de odio que el apóstol Pablo sentía ante Saulo, lo reemplazó por amor. Y la aplicación de este mensaje sería: nadie que odie a otra persona es libre. Su corazón va a estar encadenado al rencor, o su corazón y el mío puede estar encadenado a la envidia, pues Jesús vino para hacernos libres, lo cual se logra cuando se reconoce la prisión del odio, la prisión del rencor, hermanos, en la cual uno se encuentra atrapado. En la conversión a Jesús es la única manera de que esas cadenas puedan ser rotas. ¿Qué era el sentimiento que tenía el apóstol Pablo? Que era odio. ¿Qué sentimiento tenía? Rencor. ¿Qué le había quedado de la religión? Fanatismo. Odiaba. Tiene y tenemos que reemplazar los malos sentimientos por las cosas buenas que Dios quiere poner en nuestra vida. Si odiaba antes, ya no odia. Dios me lo bendiga. Si todavía como cristiano sigue odiando, teniendo un poquito de rencor, sería bueno que esta noche lo saquemos a Cristo, porque si no, el Señor va a trabajar de otra manera en nuestra vida. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Porque su palabra, Señor, ha sido una palabra que ha tocado principalmente en mi vida, Señor. Se ha tocado mi vida, Señor. Entiendo también la vida de los creyentes y las amistades que han logrado escucharnos a través de estas bocinas. Señor, por naturaleza el ser humano, Señor, tiene cosas negativas en su corazón. En algunos es odio, como tenía el apóstol Pablo. Señor, el apóstol Pablo tenía religión, pero no tenía salvación. El apóstol Pablo, Señor, tenía religión, pero no tenía amor, Señor, por los demás. Su religión le había llevado, Señor, inconscientemente a matar a otras personas que no eran personas malas, sino que personas que hacían su voluntad. Y los asesinaba, los metía a la cárcel, al que mejor le iba, como decían mis hermanos, lo golpeaba, Señor. Y tenía la autoridad para hacerlo por los sacerdotes mismos. Padre bendito, en esta noche, usted escudriña nuestros corazones. Otros podemos tener envidia, Señor. Otros podemos tener resentimiento. Usted vino a salvar, Señor, al mundo de pecados, y esto van todos los pecados. Puede ser el pecado del odio, de la mentira, del resentimiento, de la envidia y otros muchos que hay por ahí. Pero debemos, Señor, y solo con usted podemos, Espíritu Santo, reemplazar lo malo con lo bueno que usted pone en nuestras vidas. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, porque así como sirvió a una religión que no le dejaba salvación, sino al contrario, rencor y asesinato. Gracias también a la obra que hizo a través de él, tenemos estas hermosas cartas. Tenemos, Señor, y hubieron muchas iglesias que él fundó y las administraba y ministraba, Señor, y estaba pendiente de ellas, Padre Santo, y nos ha dejado grandes enseñanzas a través de esas cartas por las cuales se dirigía a ellos, libre y también estando preso. Padre, aquí está este pueblo, mi hermano, ahí donde está, si hay un sentimiento que no sea de Dios,
dígale a Él, porque Él es el que puede perdonar y cambiar ese mal sentimiento por algo bueno. Si hay odio, mi Dios es el único que puede poner amor. Si hay envidia, mi Dios es el único que puede poner esa paz y que usted se goce cuando a otro le va bien. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que está bendiciendo al otro hermano y a la otra hermana es el mismo Dios que le va a bendecir y me va a bendecir a mí. En su nombre, Señor, oramos y damos gracias. Y la iglesia dice amén y amén. Denle un buen aplauso a mi Dios que es grande y el que cambia esas emociones negativas y le salva esas emociones y sentimientos que no son de Dios sino del enemigo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? En su nombre. Qué bueno, hermanos, hemos escuchado la transformación que Dios hace en la vida de las personas que no quieren nada con Dios. Amén. Así que no se preocupe cuando le digan en evangélico loco, nos dicen a veces evangélico loco, nos dicen locos, come gallina, nos dicen cualquier apodo, amén. Pero hay algo importante que nosotros comprendemos, que así eran nuestros pensamientos antes de venir a Dios. Por eso cantábamos, todo lo que tú quieras, yo lo haré. Porque cuando el Espíritu Santo se mete en el corazón del hombre, transforma. Y gracias a Dios, hermano, que todo lo que estamos aquí, todos hemos sido transformados. En otro tiempo, hermanos, actuábamos de forma absurda, pero ahora que el Señor ha venido y nos ha transformado, tenemos una nueva vida, como la tuvo Pablo. Amén. Así que, y por eso mismo debemos de orar por esa persona que usted mira que es más alejada, más rebelde, por esa persona tenemos que orar más, amén. Porque así, hermanos, el Señor va a traer esa vida y la va a quebrantar y vamos a verla aquí predicar la palabra del Señor, amén. Bueno, hemos terminado. Agradecemos a nuestros hermanos que abrieron las puertas de su casa para poder participar en esta reunión, en este culto en el que pues hemos dado gracias al Señor, amén. Así que oramos, hermanos, para quedar finalizados. Mi hermano David va a pasar por ahí con las ofrendas, amén. Vamos a orar de una sola vez para el refrigerio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento especial, Señor, por tu palabra hermosa, Señor, la cual nos ha mostrado, Señor, de que todo odio tiene que quedar en el pasado, porque tú y tu Espíritu Santo están en nosotros. A manera de Pablo, Señor, hemos sido transformados por tu Espíritu y ahora pensamos y actuamos diferente porque tú nos has transformado, Señor. Ayúdanos, Padre, para orar por aquellos que aún no quieren nada contigo, Señor, que piensan que esto es una locura, Señor. Padre, pero nosotros que en otro tiempo éramos de esa manera, ahora actuamos diferente, pensamos diferente, gracias a la liberación espiritual que tú hiciste en nosotros, igual que a Pablo, Señor. Podemos hablar diferente. Muchas gracias. Bendice, Padre, estas ofrendas que vienen delante de tu presencia, que tu pueblo trae, Señor, al que puede hacerlo, bendícelo, y al que tampoco, Señor, no puede, Señor, bendícelo también. Padre, oramos también, Señor, por un refrigerio, Señor, que ha sido preparado con amor para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Paz, hermanito. Bueno, agradecemos a nuestros amigos, hermanos que nos han estado viendo ahorita, los que nos van a estar viendo posteriormente. Reciba de parte de nosotros este saludo especial y mucha bendición. Les esperamos en un próximo.